Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Soy el docente Mario Ávila de la Escuela Preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a dar continuidad a los videos del área académica de biología a nivel bachillerato de la asignatura de Ciencias de la Vida de cuarto semestre. El bloque es el 1, Introducción al Estudio de la Biología. El tema es el 1.3, la vida, 1.3.2, perdón, punto 1, ¿qué es un ser vivo? El 1.3.2, manifestaciones de los seres vivos. Estos temas son un poco amplios para desarrollar en un solo video, por lo cual se determinó que vamos a grabar 4 videos de 40 minutos aproximadamente para el desarrollo del tema. Este es el video número 1 de 3. Pues espero que sea de su ayuda y estoy completamente a sus órdenes. Lo primero que debemos de entender de este tema es el concepto, la definición de vida. ¿Cómo entendemos la vida? Resulta muy común pensar en un organismo vivo, pero no es fácil dar una definición específica que describa perfectamente lo que se entiende como vida. En nuestro día a día común, ordinario, siempre tenemos relación directa con algún tipo de organismo vivo. Puede ser un perro, un gato, un ave, un árbol, una planta, alguna bacteria, incluso un protozoario, ¿sí? Pero siempre estamos en contacto con la vida. Sin embargo, no nos tomamos el tiempo para poder identificar, entender perfectamente de una forma más específica qué es lo que hace a los organismos vivos precisamente tener esta característica o esta expresión de la vida. ¿Cómo podemos determinar que un organismo tiene vida o cómo podemos determinar que un organismo no tiene esa vida? ¿Sí? Una problemática de esto podría ser la siguiente. El ser humano es un organismo vivo pluricelular. Nuestro cuerpo está compuesto por distintos tipos de tejidos integrados por células especializadas y diferenciadas que también tienen vida. Por ejemplo, tú eres un organismo vivo pluricelular, pero así como tú estás consciente de tu cuerpo, de tu existencia, ¿sí? De tus funciones generales como tal, pues resulta ser que de forma más pequeña o más específica, tú estás integrado por células pequeñas, ¿sí? Que se encuentran formando lo que son tus tejidos, que a su vez conforman los diferentes tipos de órganos, sistemas y aparatos. Estas células especializadas y diferenciadas van a llevar a cabo diferentes tipos de funciones, obviamente, pero que van a ser funciones de manera coordinada con las demás partes de tu cuerpo para precisamente mantener a tu cuerpo pluricelular en un estado de vida, ¿sí? Entonces, tanto tú como organismo pluricelular tienes vida, como las estructuras pequeñas, ¿sí? Tus células que conforman tus tejidos también presentan vida. ¿Cuáles son entonces las expresiones, ¿sí? de esta vida? ¿Cuáles son las características que hacen que tu cuerpo pluricelular y que las células de tu cuerpo podamos determinar que tienen vida? Bueno, pues resulta necesario observar las estructuras y funciones de una organización biológica para identificar la presencia de la vida. Es decir, para poder determinar que algo está vivo, necesitamos poder identificar que ese organismo o esa organización biológica tiene expresiones de esa vida como tal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto también? Que hay organizaciones biológicas que no presentan vida. Si bien la palabra biología o biológica va de acuerdo en relación a algo vivo, a un ser vivo, ¿sí? Esto no quiere decir que todas las organizaciones biológicas presenten vida. Va a haber organizaciones biológicas que no necesariamente son consideradas como agentes vivos. Recordemos la teoría celular, ¿sí? Propuesta por Rudolf Virchow, Matthias Leider y Theodor Schwann. Uno de sus principales postulados de esta teoría es precisamente que todos los organismos vivos están integrados por células y que la célula es la unidad mínima fundamental de la vida o la mínima expresión de la vida, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy, la mínima expresión que pudiéramos tomar como una organización viva es una célula. Sin embargo, dentro de estas organizaciones biológicas hay estructuras que conforman a las células. Por ejemplo, el núcleo, el ADN, el ARN, el retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, peroxisomas, lisosomas, vacuolas, mitocondrias, plastos, etcétera, ¿sí? Todas estas estructuras conforman a una célula y esas estructuras siguen siendo organizaciones biológicas,
¿sí? O estructuras biológicas. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de los virus, ¿sí? O de los piroides. ¿Un virus qué es? Un virus es una secuencia de ácido nucleico que puede ser ADN o ARN recubierto por proteínas y por una membrana de lípidos, pero que no es una célula como tal, simplemente, o bueno, de una forma reducida, digamos que se refiere únicamente a un ácido nucleico ADN o ARN, una porción de ADN o una porción de ARN que tiene interacción directa con un agente vivo, como puede ser una célula claramente, pero que ese virus no va a presentar todas las manifestaciones de vida que sí presenta una célula. Ese virus necesitaría presentar manifestaciones como irritabilidad, como crecimiento, como reproducción, pero propiamente desarrolladas por procesos específicos del virus. Sin embargo, para que un virus pueda, digamos, seguir existiendo o incluso reproducirse o replicarse, sí, pues necesita infectar a una célula para que lleve a cabo esos procesos. Por lo tanto, no puede ser considerado un agente vivo. Bueno, de aquí que ustedes comprendan que hay organizaciones vivas, hay organizaciones biológicas vivas y no vivas, ¿sí? Es motivo de interés de este tema poder descubrir cuáles son las características que hacen que una organización sea considerada como viva. Por lo tanto, ¿qué es un organismo vivo? ¿Sí? Les invito a considerar esta pregunta en un momento. ¿Qué es lo que entienden ustedes como una organización o como un organismo vivo? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo trataríamos de definir un organismo vivo? Bien, pues en términos generales podremos decir que un organismo vivo es aquel que tiene una integración de bioelementos y biomoléculas que conforman un cuerpo independiente, o sea, un individuo, ¿sí? Capaz de realizar todas las funciones vitales y que tiene una relación directa con el medio que los rodea. Es decir, este individuo está formado por elementos de la tabla periódica, de la materia que nos rodea, pero que es materia específicamente para la conformación de organismos vivos, ¿sí? Y dentro de estos bioelementos, pues se llega a la conformación de biomoléculas, o sea, de moléculas de la vida, digamos, ¿sí? Que van a conformar o van a integrar desde las estructuras más simples a las estructuras más complejas que van a integrar al cuerpo del organismo vivo, sea ya un organismo pluricelular o sea un organismo unicelular, ¿sí? Pero que sea independiente y este organismo debe tener la capacidad de poder interactuar con el medio que los rodea, ¿sí? Y tener precisamente estas proyecciones o estos procesos que determinan su vida, como son la irritabilidad, el movimiento, crecimiento, reproducción, alimentación, adaptación, evolución, metabolismo y la homeostasis. Bien, pues resulta también necesario entender qué es la muerte, ¿sí? Así como hemos entendido qué es la vida o cómo describimos, cómo interpretamos, cómo descubrimos la vida en una organización biológica, ¿sí? Pues también resulta necesario poder determinar en qué momento esa organización biológica viva ya no presenta vida, ¿sí? En términos generales, pues podemos definir que la muerte es el cese de todas las funciones vitales del cuerpo de un organismo vivo hasta su mínima expresión. Por ejemplo, aquí podríamos hacer un razonamiento con respecto al cuerpo pluricelular de un ser humano. ¿En qué momento un ser humano se considera muerto? ¿Sí? ¿En qué momento un ser humano se considera que ya falleció? ¿Sí? Si hablamos de una generalidad del cuerpo del ser humano, es decir, de un ente pluricelular, ¿sí? Donde la mente, la conciencia, ¿sí? La tenía en su pensamiento, ¿sí? ¿En qué momento ese ser humano ya fallece? Y la pregunta sería, en el momento en el que el ser humano se considera que acaba de morir o acaba de fallecer, ¿las células de todo su cuerpo también mueren? ¿Al mismo tiempo mueren? Y la respuesta es no. Bien, un ser humano se puede determinar que está muerto cuando las funciones generales de sus sistemas o aparatos cesan, se detienen por completo. Hablamos específicamente de tres procesos generales, ¿no? Lo que es el sistema nervioso central y periférico, su aparato respiratorio, ¿sí? Y su aparato cardiovascular o sistema circulatorio. Entonces estamos hablando de estas tres cuestiones. Las primeras dos en sí están relacionadas directamente, lo que es el sistema nervioso central y periférico y su respiración. Ustedes podrán haber visto alguna vez en alguna película que
que lo que hace un paramédico o un profesional de la salud para revisar que el paciente todavía continúa con vida es checar su reflejo pupilar. Por ejemplo, levantan el párpado del ojo y acercan un haz de luz con una lámpara, ¿sí? Y lo que se tiene que apreciar es que la pupila del ojo obviamente se contrae, el iris se contrae, el músculo del iris se contrae por excitación o por el estímulo de la luz que le estamos acercando al ojo. Si esto sucede, entonces quiere decir que su sistema nervioso todavía está activo. Si además de eso revisamos la respiración y el paciente continúa respirando, entonces quiere decir que su sistema nervioso central y periférico efectivamente sigue activo, es decir, que el paciente continúa con vida. Y si además de eso revisamos su pulso, es decir, su actividad cardíaca, su sístole y sus diástole, su contracción y dilatación para la distribución de la sangre en todo el cuerpo, bueno, pues entonces el paciente evidentemente estará vivo. Sin embargo, si no hay reflejo pupilar, si no hay respiración y si su corazón no está diagnosticar al paciente como fallecido, como muerto. ¿Ok? En ese momento la pregunta, repito, sería, ¿todas sus células ya murieron igual al mismo tiempo? La respuesta es no. Conforme sus tejidos, ¿sí? Conforme las células de sus tejidos empiecen a perder sus diferentes funciones, por ejemplo, al perder esta capacidad de intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono, y el oxígeno ya no se ha distribuido a los diferentes tipos de células para que presenten sus diferentes tipos de procesos metabólicos, entre ellos la respiración celular, el ciclo de Krebs o diferentes tipos de metabolismo, sí, que llevan o que son necesarios el oxígeno, pues irán perdiendo sus funciones y entonces estas células irán limitando estas funciones poco a poco hasta el momento de morir, ¿ok? De ahí que podamos hacer trasplantes, ¿sí? Una persona fallece, se le retiran algunos órganos, estos órganos pueden servir como donativo para otro paciente, ¿sí? Y ese órgano va a seguir vivo, no es que muera y luego lo revivamos. Ese organismo, esas células que están integrando a ese órgano, van a seguir vivas y entonces se podrá hacer la transfusión a otro paciente, ¿sí? Bueno, de ahí que podemos entender que es vida, que es organismo vivo y que es muerte como tal. Entonces, repito, la muerte la vamos a entender de forma general como el cese de todas las funciones vitales del cuerpo de un organismo vivo hasta su mínimo, ¿sí? Es decir, desde la complejidad o la generalidad del organismo pluricelular hasta sus células de los tejidos que están conformando. Bien, ¿cuáles son entonces estas manifestaciones o estas expresiones de vida? Vamos a repasarlas de forma general, vamos a mencionar y dar una explicación introductoria, fácil, rápida, simple, ¿sí? De cada una de ellas, para que después en los siguientes videos podamos ir desarrollándolas a más detalle, ¿sí? La primera manifestación de los seres vivos que podemos mencionar es la irritabilidad. Irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? La irritabilidad es la capacidad que tienen todos los organismos vivos, en términos generales, les repito, la capacidad que tienen todos los organismos vivos de poder percibir, ¿sí? Todo lo que vienen siendo los estímulos del medio que habitan, ¿sí? Del medio que les rodea. Poder percibir el medio que les rodea para poder interactuar con este medio, para poder reaccionar con este medio. Entonces, eso se le conoce como irritabilidad y todos los organismos vivos tienen esta capacidad, desde una célula, desde una bacteria o un protozoario, ¿sí? O un cromista, hasta un organismo pluricelular como lo eres tú. ¿Ok? Un árbol, ¿sí? Se habla muchas veces acerca de las plantas, ¿no? De que si las plantas sienten o no sienten. Pues esa es una pregunta que no debería básicamente pues de tener tanta popularidad, ¿no? En realidad las plantas, claro que sienten. No sienten seguramente como lo siente un organismo animal, ¿sí? O por ejemplo un ser humano, porque no tienen un sistema nervioso central, periférico y células sensitivas, motoras, aferentes, etcétera, ¿sí? Pero sí deben de tener algún mecanismo que les permita a las plantas poder percibir el medio que las rodea y poder interactuar ante este medio, ¿sí? Cuando veamos esto del proceso de irritabilidad a más profundidad, entenderemos un poco mejor estas ideas, ¿vale?
Otra manifestación es el movimiento. Bien, ¿qué es el movimiento? El movimiento es cambiar de posición en tiempo y espacio con gasto energético. Este cambio de posición puede ser una parte del organismo o puede ser el organismo por completo, ¿sí? Pero debe haber un gasto de energía en el cuerpo de ese organismo. No vale que tú muevas a un ser vivo, por ejemplo, que tú tengas de mascota a un perrito, lo cargues y lo lleves a otro lugar de tu casa. Eso no es que el perrito se movió. En realidad tú estás presentando el movimiento, el desplazamiento, la locomoción de todo ese ejercicio, ¿sí? Entonces, el movimiento lo presentan también los organismos vivos, ¿sí? Y de la misma forma puede ser un organismo unicelular como una bacteria, gracias a sus flagelos, o un protozoario, gracias a sus cilios, o puede ser un organismo pluricelular como lo somos nosotros, gracias a nuestro aparato locomotor, como son bueno, en este caso, pues nuestra locomoción es caminar o brincar o diferentes tipos de locomoción que pueden presentar los organismos vivos. ¿Las plantas se mueven? Sí, las plantas también presentan movimiento, ¿sí? Los movimientos de las plantas se describen de acuerdo a lo que es el tropismo y las nastias, que también vamos a ver cuando desarrollemos este tema. Bien, otra manifestación es el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? El crecimiento es esta capacidad que tienen los organismos de poder aumentar su estructura, su tamaño, su peso, si tú quieres, y su cuerpo, su complejidad. Quiere decir que todos los organismos están integrados por células. Cuando este organismo está en crecimiento, ¿qué quiere decir? Que estas células van a aumentar en tamaño y en número celular. La cantidad de células que se tenían en un inicio van a aumentar en número conforme vayamos creciendo, desarrollándonos, y en algunos organismos vivos, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí de ejemplo, una planta, pues va a ir formando nuevas estructuras, también ramificaciones o tallos secundarios, hojas, flores, frutos, etcétera, semillas, ¿sí? Que se van a estar formando precisamente gracias a este crecimiento, ¿ok? Bien, otra manifestación pues es la reproducción. Bien, aquí con la reproducción tener mucho cuidado, porque se tiende mucho a pensar en reproducción como un acto sexual, ¿sí? Llevarlo a un acto sexual de apareamiento, digamos, y se debe de eliminar esa idea del entendimiento de reproducción como tal. Sí, dentro de la reproducción puede haber un apareamiento, claro, sí, dependiendo del tipo de especie o de organismo del cual estemos hablando. Sin embargo, eso no es la reproducción de forma general, ¿sí? La reproducción la tenemos que entender de una forma más simple, ¿sí? Más básica, y no necesariamente asociarla con algo biológico. Imaginen ustedes que estamos hablando de cualquier tipo de otra ciencia, ¿sí? De cualquier otro tipo de tema que no tiene que ver con biología. Si yo les preguntara, estuviéramos viendo algún tema de matemáticas o de física o de química o cualquier otro tipo de ciencia o de tema, y yo les preguntara, oye, ¿para ti qué es la reproducción? ¿Qué es reproducir? ¿Sí? ¿Tú qué me contestarías? Olvídense de la biología. ¿Cuál sería el entendimiento que ustedes le dan a ese concepto, la definición de reproducir? Y bueno, seguramente ustedes llegarían a un concepto o una definición básicamente que iría un poco semejante a esto, que sería hacer más de algo que ya existe. Eso es reproducir, hacer más de algo que ya hay. En este caso, si lo trasladamos al aspecto biológico, es hacer más de algo que ya existe, hacer más de acuerdo a los progenitores, ¿sí? Al origen, ¿sí? Tenemos un organismo vivo que va a dar origen a otro organismo vivo. Eso es reproducir, ¿sí? Y si entendemos este concepto y lo separamos un poco del acto sexual como tal, entonces podremos entender de una mejor forma cuando veamos este tema que a qué nos referimos con reproducción sexual, a qué nos referimos con reproducción asexual, y obviamente cuáles son los niveles de reproducción que podemos presentar, desde una reproducción molecular, una reproducción celular o una reproducción de organismos pluricelulares, que no necesariamente tiene que ver con un acto sexual, ¿ok? Bien. Otra manifestación es el metabolismo. Bien,
¿Qué es el metabolismo? El metabolismo se refiere a toda la serie de reacciones bioquímicas que van a presentar las células para la obtención de energía o de algún tipo de compuesto simple o complejo, sí que le permita a la célula llevar a cabo sus procesos vitales de una forma eficiente. ¿Sí? Entonces, eso es el metabolismo, serie de reacciones bioquímicas que presentan las células para poder llevar a cabo todos sus procesos vitales. ¿Sí? En este caso, podríamos simplificarlo a la obtención de energía que será ocupada para otros procesos. Bien, eso es el metabolismo. Otra, explicado de una forma simple, repito, esto solo es introductorio. Otra manifestación es la alimentación. ¿Qué es la alimentación? La alimentación la vamos a entender como esta facultad o esta capacidad que tienen los organismos vivos de poder ingerir, ¿sí? O de poder absorber, de poder comer algún tipo de materia, ¿sí? Inorgánica u orgánica con la cual van a tener una interacción, ¿sí? De descomposición o de composición, o sea, de síntesis o de destrucción o degradación, a partir de la cual vamos a obtener o vamos a crear, a sintetizar nutrientes, los cuales serán llevados a las rutas metabólicas para la obtención de energía, por ejemplo. Entonces, eso es el problema con la alimentación, es obtener alimento, ¿sí? Inorgánico u orgánico en relación a energía, ¿sí? Energía que puede ser química o energía lumínica, y a partir de esta energía y de esta interacción con esta materia se crean, se sintetizan o se obtienen nutrientes que vamos a ocupar para el metabolismo celular. ¿Sí? Entonces, aquí dos conceptos muy básicos que no deben de quedar mal entendidos. Una cosa es alimento y otra cosa es nutriente, ¿ok? Entonces, el alimento contiene a los nutrientes, no al revés. De aquí que podemos explicar cuando veamos este tema algunos errores de entendimiento y que se han estado trasladando en generaciones con respecto a los tipos de alimentación, ¿ok? Entonces, nada más quedar bien claros con esos conceptos. Lo siguiente sería ver dos manifestaciones que van muy de la mano, lo que es la adaptación y la evolución. ¿Qué es la adaptación y qué es la evolución? Bueno, pues la adaptación es la serie de cambios que va a sufrir un organismo vivo o una población, una especie en general, de acuerdo a cambios anatómicos, estructurales o funcionales fisiológicos o incluso conductuales etológicos, sí que le permitan a este organismo vivo, a esta población o a esta especie, poder sobrevivir de una forma mejor o más fácil de acuerdo al medio que habitan, ¿sí? Toda esta serie de reacciones o cambios que van a estar sufriendo estos organismos vivos que les van a permitir sobrevivir, ¿ok? A los diferentes factores bióticos o abióticos del medio o del ecosistema que están habitando. Ahora, va muy de la mano de la evolución porque estos cambios que pueden ser estructurales o fisiológicos van a repercutir en el surgimiento de nuevas características. Si nosotros hiciéramos un ejercicio genético que se llaman cladogramas, podríamos ver cuáles son las líneas secuenciales a partir de las cuales se van desarrollando o se van desprendiendo los diferentes tipos de especies, el proceso de la especiación. Entonces, a partir de procesos adaptativos, a lo largo de mucho tiempo, sí, pudiéramos incluso llegar a la formación de nuevas especies, sí, que surgen de otras, pero que presentan características nuevas adquiridas, ¿ok? Bien, ahora, como punto final, a través de todas estas manifestaciones de los seres vivos, lo que vamos a lograr o lo que se pretende lograr en el cuerpo de un organismo es la homeostasis. Sí, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? En términos generales, sí, se los van a poner o lo van a leer en algún momento, sí, como el equilibrio interno del cuerpo, pero en realidad no es tan simple como el equilibrio interno. En realidad es mantener el equilibrio interno y externo del cuerpo, es decir, tú vas a estar teniendo interacción con el medio que habitas, ¿sí? De acuerdo a los factores bióticos y abióticos, es decir, a otros organismos vivos de tu misma especie o de especies diferentes, de donde obtienes tu alimentación, por ejemplo, el agua, etcétera, ¿sí?
y a los factores abióticos, obviamente, como el agua, incluyendo la humedad, la temperatura, las precipitaciones, el viento, el fotoperiodo, la intensidad de luz, el tipo de suelo, composición del suelo, etcétera. ¿Sí? Tú tienes una interacción con todo lo que te rodea. Bueno, pues a lo largo de tu día a día, esta interacción va a hacer que tú tengas que reaccionar de alguna forma a las diferentes condiciones del medio ambiente. Por ejemplo, si hace mucho calor, ¿sí? Si está subiendo la temperatura, pues tu cuerpo lo que va a empezar a hacer es sudar. Y este sudor es un mecanismo de autorregulación de la homeostasis. Este sudor lo que va a provocar es que se cause o se pretenda alcanzar el enfriamiento del cuerpo, ¿sí? Disminuir la temperatura. Entonces, a eso nos referimos con homeostasis, es mantenernos en un estado de equilibrio interno y externo para mantener un estado de salud. Obviamente, cuando se rompe esta homeostasis, pudiéramos llegar a un estado de enfermedad. Entonces, de lo que se supone este estado de homeostasis es mantenernos en la salud, ¿sí? En un equilibrio interno y externo, en términos generales. Bien. Bueno, pues para poder comprender cuáles van a ser estas manifestaciones de los seres vivos, lo primero que vamos a entender de forma general y rápida va a ser cuál es la composición en cuanto a su estructura química, ¿sí? De un organismo vivo, ¿sí? Para que este organismo vivo sea considerado como tal, pues de entrada necesita cumplir con algunas condicionantes químicas, ¿sí? De ahí que hablemos primeramente de su composición química. Bien, de acuerdo a la composición química, acuérdate, este tema también lo van a ver ustedes más desarrollados cuando desarrollen lo que son niveles de organización de la materia viva. Esto que sirva solamente como introducción. Cuando vemos niveles de organización de la materia viva, vemos el nivel subatómico, las partículas subatómicas, el nivel atómico, o sea, los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos, ¿sí? Y de aquí se van a desprender lo que conocemos como los bioelementos. Bien, ¿cuáles son los bioelementos? Como estaba mencionando hace un momento, los bioelementos son estos elementos químicos que podemos observar, estudiar en nuestra tabla periódica, ¿sí? Pero que son correspondientes a una organización biológica. Es decir, estos bioelementos los podemos dividir en tres grandes grupos de acuerdo a la presencia en los organismos vivos. ¿Cuáles son estos tres grupos grandes? Son los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Oligoelementos, ¿sí? Los elementos primarios o bioelementos primarios representan aproximadamente el 95% de la materia viva. Dependiendo los diferentes tipos de autores o bibliografía, este porcentaje puede variar, ¿ok? Aquí se los estoy dejando de forma general como un 95%. Los secundarios podrían representar aproximadamente el 4% de la materia viva y los oligoelementos el 1% de la materia viva. Repito, estos porcentajes pueden variar de acuerdo al autor. Bien, ¿cuáles son los bioelementos primarios que representan el 95% de la materia viva? El famoso CHOMS, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Bien, el famoso CHOMS. Quiere decir que tu cuerpo, como organismo vivo pluricelular que eres, está conformado en un 95% por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Ok? Los bioelementos secundarios, ¿cuáles son? Bueno, estos bioelementos secundarios los podríamos clasificar como solubles e insolubles. Este va a ser motivo de tema de otro momento, pero bueno, de términos generales podríamos decir que es el sodio y el potasio. Y también tenemos al calcio, al cloro y al magnesio, ¿sí? Estos bioelementos secundarios representarían el 4% de tu cuerpo, ¿ok? Presentando las diferentes funciones para las cuales presentas en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el calcio nos funciona para la conformación de tu sistema óseo, ¿no? De tu tejido óseo. O el sodio y el potasio funcionan también como reguladores, ¿sí? Etcétera.
Bien, y los oligoelementos. Los oligoelementos son aquellos que van a representar aproximadamente el 1% de la materia viva. Por ejemplo, ¿cuáles? Como el hierro, como el zinc, como el cobre, como el yodo o como el cobalto, por ejemplo, ¿sí? O el flúor también, entre otros más. Estos oligoelementos se presentan en tu cuerpo en pequeñas cantidades, pero bueno, no quiere decir que unos por presentarse más que otros son más importantes que otros, no, en realidad todos son importantes, unos con mayor presencia en el cuerpo del organismo y otros con menor presencia en el cuerpo del organismo, pero en realidad todos influyen para mantener tu cuerpo en un estado de homeostasis. Si alguno de estos elementos primarios, secundarios u oligoelementos llegara a fallar dentro de tu composición de tu organismo pluricelular, ¿sí? Pudieras llegar a tener fallas en tus procesos metabólicos, en tus procesos de vida, ¿sí? Que repercutirían en otros procesos o en otros sistemas, tal forma que por más pequeños que sean presentes en el cuerpo de un organismo, también son importantes mantenerlos o presentarlos en el cuerpo del mismo. ¿Vale? Bien, estos bioelementos, por lo tanto, nos van a llevar a la formación de las biomoléculas. ¿Cuáles son las biomoléculas? ¿Sí? Un nivel de organización superior, es decir, a estos elementos están integrados por partículas subatómicas, ¿sí? Por electrones, protones y neutrones. Estos bioelementos, a su vez, cuando se juntan, cuando se enlazan, nos llevan a la formación de moléculas. En el caso de moléculas de la vida, pues las conocemos como biomoléculas. ¿Cuáles serían estas biomoléculas? Pues tenemos a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, ¿sí? En términos generales podríamos mencionar estos cuatro, podríamos mencionar también sales minerales y podríamos mencionar también agua y vitaminas, ¿ok? Pero podríamos mencionar estos cuatro generales. ¿Qué son los carbohidratos? Pues los carbohidratos son azúcares, ¿sí? Son azúcares. Es la principal fuente de energía del cuerpo de un organismo vivo como el nuestro, ¿sí? A partir de la descomposición de estos azúcares, por ejemplo, a partir del proceso de la glucólisis, ¿sí? De la formación de los piruvatos y después, obviamente, la formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, obtenemos energía. Otros son los lípidos son las grasas, ¿sí? Estos lípidos los conocemos como las grasas, representan una fuente de energía a largo plazo, obtenemos 9.4 calorías por gramo, ¿sí? De los lípidos, igual mediante la descomposición de estos lípidos a partir de la beta-oxidación, ¿sí? De la formación de la acetilcoenzima A en las membranas mitocondriales, del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, vamos a obtener energía a través de estos lípidos, ¿sí? Otras serían las proteínas. Las proteínas están integradas por los aminoácidos. ¿Sí? Estos aminoácidos, ¿sí? Son los que van a estar integrando las proteínas mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Un aminoácido, recordarás que está conformado por un grupo amino, por un carbono alfa, ¿sí? Y por un grupo carboxilo y su cadena lateral o grupo R. Estos aminoácidos empiezan a enlazar de una forma coordinada, ¿sí? Ordenada, digamos, de acuerdo a las secuencias de los codones del ARN mensajero, y entonces formamos diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Que con diferentes tipos de funciones también las proteínas, como pueden ser proteínas de enzima, o proteínas receptoras, o proteínas de anclaje, o proteínas, ¿cómo se llaman? Proteínas estructurales o globulares, de transporte, etcétera, ¿sí? Diferentes tipos de proteínas que pudiéramos llegar a formar. Y por último tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, pues, efectivamente son el ADN y el ARN,
¿sí? Es decir, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Bueno, pues tanto estos bioelementos como estas biomoléculas deben de formar parte íntegra de lo que es el cuerpo de un organismo vivo. De ahí que una de los condicionantes para todo esto es la composición química. Esta sería, en términos generales, la composición química de un organismo vivo, ¿ok? Ahora vayamos a un nivel de organización superior, una organización celular. ¿Cuál sería el siguiente, o las siguientes partes que formarían parte de esta organización celular? Bueno, pues tenemos a los orgánulos, es decir, una célula de qué está integrada. Una célula está integrada de orgánulos celulares u organelos. ¿Sí? Organelos celulares. Por ejemplo, tú tienes un esqueleto, un corazón, un pulmón, un hígado, intestino, páncreas, etcétera, que están conformando el cuerpo de tu cuerpo pluricelular. Bueno, pues asimismo las células tienen sus propios órganos, ¿sí? A los cuales denominamos organelos u orgánulos. Bien, estos organelos los podemos clasificar en dos grandes grupos, en los organelos no membranosos y obviamente en los organelos membranosos. Repito, esto solamente es introductorio, este tema se va a desarrollar más, me parece, en el bloque 2. ¿Cuáles son los organelos no membranosos? Son el citoesqueleto, los ribosomas y las inclusiones citoplasmáticas. ¿Sí? No es necesario que en este momento entiendas cómo está conformado el citoesqueleto por microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios y las clasificaciones de los mismos, así como de los ribosomas y las inclusiones citoplasmáticas. En este momento lo único que necesito es que entiendas que las células están conformadas por estructuras. Estas estructuras se conocen como organelos y de estos los clasificamos en no membranosos y en membranosos. Los no membranosos son los que ya escribimos, ya mencionamos aquí, y los membranosos los podemos clasificar de acuerdo al sistema endomembranoso. Sí, de acuerdo al sistema endomembranoso, los podemos clasificar sí, como núcleo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, vesículas de transporte, aparato de Golgi, vacuola, lisosomas, peroxisomas, mitocondria y plastos. Sí, obviamente esto se clasifica un poco mayor, ¿sí? Si estuviéramos hablando de células procariontas, entonces necesitaríamos mencionar otras estructuras internas como son los mesosomas o las laminillas, los pili, ¿sí? Entre otras cosas como también los plásmidos, etcétera, ¿sí? Pero esto que le estoy poniendo aquí es en términos generales para una célula eucariota, ¿ok? Bueno, pues las células eucariotas o las células en forma general podríamos mencionar que están integradas por estos elementos o por estas estructuras, ¿ok? Bien, permítanme borrar esto. Porque ahora vamos a ver cuál es la clasificación de dichas células, ¿sí? Para seguir en este entendimiento de organismos vivos, ¿cuál sería la siguiente clasificación de acuerdo a los diferentes tipos de células? Bien, clasificación celular de forma general. ¿Cómo dividimos a las células? Las células las vamos a poder dividir en dos grandes grupos, ¿sí? En células procariontas y en células eucariontas.
¿Cuáles son las células procariontas? Por su nombre, pro significa primitivo primero, ¿sí? Y carión, que es núcleo, diríamos que las células procariontas son aquellas células que no tienen núcleos definidos, es decir, que tienen núcleos primitivos. Sí, núcleos primitivos, a los que conocemos como nucleoides. Nucleoides. Y las células eucariotas serían aquellas células por su etimología, eu, correcto, verdadero, y carión, núcleo, células de núcleo verdadero. Es decir, que su ADN está delimitado o envuelto por una membrana nuclear, ¿ok? Bueno, a partir de las células procariontas podemos obtener dos tipos de organismos de forma general, ¿sí? A las llamadas arqueas, ¿sí? Que serían las células más antiguas, ¿sí? Por etimología, arqueo significa antiguo, ¿sí? Y a las bacterias, ¿sí? Que vamos a estudiar y vamos a clasificar de forma más específica en otro momento de la asignatura. Ahora, con respecto a las eucariotas, las podemos dividir también en dos grandes grupos, en los que serían las células vegetales y en las células animales. Sí, en las células vegetales y en las células animales. Estas células vegetales nos pueden llevar a la formación de otros dos tipos de organismos, que serían los hongos y las plantas. Y las células animales nos llevarían a la formación también de otros dos tipos de organismos, los que serían los protozoarios y los organismos animales pluricelulares, ¿sí? Organismos animales pluricelulares, los pondremos aquí como animales pluricelulares. Sí, pluricelulares. Bien, a partir de estos organismos, entonces es que se desprende todo lo que sería la taxonomía de la organización viva, ¿sí? Es decir, de las procariotas que se desprenden, bueno, actualmente... seguramente ustedes inicialmente les manejaron 5 reinos biológicos, ¿sí? Lo que es el reino monera, el protista, el fungi, el plantae y el animal. Sin embargo, actualmente está la propuesta de que se estudien 7 reinos, ¿sí? Lo que viene siendo el reino arquea, el reino bacteria, el reino cromista, el protoctista, el fungi, el plantae y el animalia. ¿Sí? Bien, entonces de aquí se van a desprender toda esa taxonomía, clasificación de vegetales o de células eucariotas vegetales, hongos, ¿sí? Como aquellos células vegetales con paredes celulares de quitina que no presentan una alimentación, digamos que presentan una alimentación heterótrofa, no fotosintética, perdón, las células eucariotas vegetales con paredes celulares de celulosa, sí, que sí presentan fotosíntesis, y los animales que serían los animales unicelulares, que serían los protozoarios, sí, como las amebas, sí, y los animales pluricelulares, sí, que serían pues todos los demás, como serían los celenterados, los equinodermos, los anélidos, los artrópodos, los pues tetrápodos, los anfibios, reptiles, mamíferos, etcétera, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí con la organización celular, ¿sí? Esos serían los diferentes tipos de organismos que nos podrían formar. Ahora, otra parte final para entender este tema, ¿sí? Ya para terminar, sería comprender los niveles de organización celular. ¿Cuáles serían los siguientes niveles de organización de la materia viva de acuerdo a las células? Lo que mencionamos desde un principio que empezamos el desarrollo de este tema. Hay organismos unicelulares y hay organismos pluricelulares. En realidad esto es un poco más complejo de entender, ¿sí? Y voy a tratar de explicárselos en este momento. Un organismo, ¿cuál es la diferencia más bien entre un organismo unicelular, una colonia, un organismo multicelular y un organismo pluricelular? Bueno, de entrada debo decirles que esto normalmente no viene en los libros, ¿sí?
Sin embargo, para un correcto entendimiento de todo esto, porque luego hay mucha confusión, pues voy a tratar de explicárselos aquí. Hablábamos de dos tipos de células principales, ¿sí? Lo que son las procariontas y las eucariontas. Bien, yo les diría o les preguntaría, ¿las procariotas forman organismos unicelulares? Sí, las procariotas forman organismos unicelulares. Tenemos a las arqueas y a las bacterias. Por su forma los podemos dividir como cocos, bacilos, espirilos, vibriones, ¿sí? De acuerdo a sus paredes celulares como gram positivas, gram negativas, anaerobias, facultativas, etcétera, ¿sí? Pero si hay organismos procariotes unicelulares, identifíquenlo ustedes simplemente como bacterias en este punto, ¿ok? ¿Hay organismos eucariotes unicelulares? Sí, también hay organismos eucariotes unicelulares. Tenemos, por ejemplo, a los animales unicelulares, a los propios de los protozoarios o protoctistas, ¿sí? Dentro de estos organismos unicelulares también podríamos hablar incluso de algunas algas, ¿no? O bueno, de algunos organismos del reino cromista, ¿bien? Ahora, ¿hay organismos procariotes que forman colonias? Sí. Normalmente, o bueno, de una forma más adecuada o más específica, deberíamos decir que los procariotes forman colonias. ¿Qué es una colonia? Una colonia es el conjunto de organismos de la misma especie, sí, pero que son individuales. Es decir, cuando tenemos un conjunto de bacterias, estas bacterias las podríamos determinar o como una colonia, las podríamos denominar como una colonia. Son organismos unicelulares, independientes unos de otros, pero que están agrupados, ¿ok? Sin embargo, esta agrupación no confiere un nivel de organización superior, es decir, entre estas bacterias no se están organizando para crear una estructura con mayor complejidad, simplemente están juntas o agrupadas, ¿me explico? Ahora, cuando hablamos de una organización multicelular, estaríamos hablando de unas eucariotas. En el caso de las células eucariotas, vamos a tener organismos unicelulares, ya sea de tipo vegetal o de tipo animal, que sí pudieran estar formando algún tipo de organización superior, bueno, específicamente en células vegetales, en el caso de los hongos o en el caso de algunas plantas como del reino cromista, en el caso de las algas. Sí, podemos tener algas de tipo unicelular que son individuos unicelulares independientes, pero que se agrupan para formar o conformar una estructura superior o de apariencia, digamos, superior, ¿sí? O en el caso de una organización de tipo fungi, un hongo, ¿sí? Pudiéramos tener hongos, por ejemplo, los que se desprenden del critidiomyceto, el omiceto o el mixomiceto, que forman una macrocélula. Presentan la fusión de sus membranas y entonces van formando una célula cada vez más grande. A esta célula cada vez más grande se le conoce como una macrocélula, sí, que está integrada por la unión o la fusión de organismos fungis unicelulares. Bien, entonces no llegan a la conformación de una organización pluricelular como tal, ahorita vamos a ver la diferencia, pero tampoco se quedan simplemente agrupadas, sino que ya empiezan a organizarse de una forma que les facilita algún proceso de vida o les facilita su sobrevivencia, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con los organismos pluricelulares? Cuando ya hablamos de un organismo pluricelular, este también es propio de las eucariotas, ¿sí? Las eucariotas van a formar organismos pluricelulares porque en el caso de las eucariotas podemos tener la especialización y diferenciación de las células para la conformación de tejidos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en la pluricelularidad. Un organismo pluricelular está conformado por células especializadas y diferenciadas anatómica y fisiológicamente en diferentes tipos de tejidos. Estos tejidos conforman diferentes tipos de órganos, sistemas y aparatos que integran en su complejidad el cuerpo pluricelular del organismo. ¿Ok? Entonces, un organismo pluricelular podríamos decir que, bueno, normalmente podríamos decir que proviene, ¿sí?, de un proceso de fecundación, sí, la formación de un cigoto, la segmentación de este cigoto, o la cariocinesis, sí, la formación de blastómeros, y estos blastómeros se empiezan a especializar y diferenciar en las diferentes capas embrionarias, y de estas capas embrionarias pues empieza el proceso de la organogénesis, que sería la especialización de los tejidos y conformación de órganos, sistemas y aparatos. Entonces esa sería la diferencia entre pluricelular y multicelular.
El multicelular, repito, no llega a la formación de tejidos, a la formación de un cigoto, sin embargo, ya es un agrupamiento ordenado de células unicelulares, de individuos unicelulares eucariotes. Y un organismo pluricelular es aquel que sí proviene de un cigoto, de la formación de un cigoto, ¿sí? Y nos lleva a un proceso de segmentación y especialización de sus células en tejidos, órganos, sistemas y aparatos. ¿Ok? Bueno, pues espero que haya quedado entendido hasta aquí.